Y adivina quién quedó en tercer lugar. Perú. Ay, Perú, ahora. ajá, y ahora, entonces, ahora sí valen. Y México quedó en 11º lugar, ni siquiera quedó en el top 10. Y ya estos premios para mí perdieron veracidad. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque Perú arruina todo lo que toca. Y esos premios, ese ranking lo hacía gente de a pie. Entonces, ¿qué hicieron cuando empezaron a que va a ser la premiación, quién va a quedar en ese top? Fueron a votar masivamente. Es ganador. Saluda a tu papá Perú. Saluda al papá Perú que te ha ganado. Les ha ganado a todos. A México, a Ecuador, a Chile y a Venezuela. Cuando el ranking global coloca a Perú en el tercer lugar mundial en gastronomía, no es un gesto político, es resultado de miles de evaluaciones internacionales. Sin embargo, en ciertos medios mexicanos el enfoque no fue el dato, fue la herida. Comentarios cargados de comparación, molestia y desdén revelan que el golpe no es culinario, es simbólico. El liderazgo regional ya no se discute en palabras, se mide en resultados. El punto clave es económico. La cocina peruana hoy mueve turismo, inversión, exportaciones y empleo. Restaurantes llenos, chefs demandados y productos bandera posicionados en ferias globales. Eso incomoda. Cuando un ranking redirige atención, capital y prestigio, algunos medios no lo analizan, reaccionan. Y ahí nace el resentimiento no contra Perú, sino contra una realidad que el mercado ya validó. El giro llega cuando un chef español de prestigio internacional interviene y corta el ruido. No apela al orgullo, apela a la técnica. Habla de biodiversidad única, herencia ancestral, fusión Nikkei y consistencia sostenida. Recuerda algo incómodo: los rankings no se ganan con titulares, se ganan con votos, estándares y repetición. Su defensa no es emocional, es profesional y por eso pesa. Mientras el debate arde en pantallas, el mundo avanza. Escuelas europeas miran a Lima, críticos viajan, reservas se disparan. La gastronomía peruana no discute su lugar, lo ocupa, y cada crítica sin sustento solo amplifica su visibilidad. El contraste es brutal. Ruido mediático frente a contratos reales, opiniones frente a cifras, incomodidad frente a crecimiento comprobable. Esto ya no va de comida, va de poder blando. Rankings, chefs y consumidores están redefiniendo el mapa cultural de la región. Perú no necesita defenderse, otros lo hacen con autoridad técnica. Y cuando la reacción es emocional pero la evidencia es global, el desenlace es inevitable. La pregunta no es quién se molesta, sino quién sigue avanzando mientras otros solo comentan. Pasaron 3-4 años desprestigiando estos premios porque México siempre aparecía como la mejor cocina del continente, la 3 o 4 del mundo, en esos rankings. Y se pasaron 3-4 años desprestigiando. Ahora este año 2026 ya se hizo. Y adivina quién quedó en tercer lugar. Perú. Ay, ahora. Ajá, y ahora, entonces ahora sí valen. Y México quedó en 11º lugar, ni siquiera quedó en el top 10. Pero mi estimado, yo aquí ya estos premios para mí perdieron veracidad. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque Perú arruina todo lo que toca. Y esos premios, ese ranking lo hacía gente de a pie. Entonces, ¿qué hicieron cuando empezaron a que va a ser la premiación, quién va a quedar en ese top? Fueron a votar masivamente por su cocina, pero también fueron a votar masivamente en contra y le dieron muy bajo ranking a la cocina mexicana. Por eso es de que de estar en el lugar 3, siempre en el top 3, bajamos hasta el 11 y ellos estaban en el 14 y ellos subieron al 3, ¿no? Entonces, yo siento que, y yo lo he dicho, para mí, la gastronomía peruana está muy sobrevalorada, muy, muy sobrevalorada. Pero yo siento, ¿sabes por qué? Es porque no concuerda lo que ellos dicen con lo que es la realidad. Y tú como chef no me vas a dejar mentir cómo se ve a nivel mundial la gastronomía peruana. Pero no concuerda todo lo que ellos dicen y todos los premios que ellos sacan y se autodan y se autoganan, no concuerda con la realidad en un panorama gastronómico mundial. O sea, en TikTok, un creador mexicano salió a difamar directamente a los premios Taste Atlas 2025, afirmando que todo era un fraude porque, según él, en Facebook aparecía como colaboración pagada. Lo que omite, por ignorancia o por mala fe, es que ese rótulo no significa que los premios estén comprados, sino simplemente que la publicación fue promocionada dentro de Facebook para llegar a más personas, algo completamente normal en cualquier campaña digital. Confundir una herramienta de difusión publicitaria con la supuesta compra de un ranking mundial demuestra una falta total de comprensión sobre cómo funcionan las redes sociales. Cuando no gusta el resultado, se ataca al sistema, pero cuando el mismo sistema favorece, nadie lo cuestiona. Y así, en lugar de debatir con argumentos, algunos prefieren desinformar para justificar la frustración. Y bueno amigos, ya salió el arroz en los frijoles. Ahora entiendo por qué Perú quedó en tercer lugar en el Taste Atlas de mejor gastronomía del mundo. Porque sí, vean esto de aquí.
Taste Atlas con Visit Perú, colaboración pagada. No es por faltar el respeto y la verdad no me interesa, pero ya decía yo que por algo Perú había quedado en tercer lugar. Todos estos años México había sido muy superior a Perú, pero al parecer ya se juntaron con una buena lana y dijeron, ¿saben qué? Ahí les vamos. Luego lo repito, esto no me afecta nada a mí, ni me interesa ni a México, pero si estamos todos de acuerdo en algo es que esto de aquí está mal. Claramente la comida mexicana es mucho mejor que la peruana y más influyente. Pero bueno, ahora sabemos por qué han puesto esto de aquí. ¿De qué les sirve pagar para estar mejor rankeada en esta página? Y como sea, tú vas a Europa, a Estados Unidos, a todo el mundo y nadie los conoce. Pero bueno, cada quien compra su felicidad. Por otro lado, la respuesta no tardó en llegar desde España, donde un chef español salió públicamente a defender al Perú y a poner las cosas en su lugar. Fue claro y directo: hay que aceptar la realidad, y la realidad es que la gastronomía peruana hoy está en un nivel superior. No por marketing, no por votos regalados, sino por historia, técnica, biodiversidad y calidad de insumos. El chef remarcó que el Perú no necesita copiar ni imitar a nadie, porque ha construido una cocina propia, compleja y reconocida en todo el mundo, algo que no se logra con discursos nacionalistas ni con ataques en redes. Su mensaje fue contundente: cuando un país destaca, lo maduro no es descalificar, sino aprender, respetar y aceptar que hay cocinas que hoy marcan el camino. Solo tienen que aguantar. Ya está. No vengan a llorar a la llorería. Esto no es la llorería. La llorería está por allá. Mira, allá, justo donde está el Niñoba, ahí. Vete ahí, que te está ardiendo más que un rocoto después de que lo expulses, de verdad. Lo siento. El Perú es campeón, el Perú es number one y el Perú es ganador. Saluda a tu papá Perú. Saluda al papá Perú que te ha ganado. Les ha ganado a todos. A México, a Ecuador, a Chile y a Venezuela. Solo faltaba Bolivia, que también hubiésemos ganado. Y mientras algunos atacaban, en Argentina la reacción fue totalmente distinta. En un programa argentino, los panelistas reaccionaron al tercer puesto del Perú en los premios Taste Atlas 2025 hablando maravillas de la gastronomía peruana. Señalaron que no se trata de una moda pasajera ni de una coincidencia, sino del resultado de una cocina con identidad, historia y carácter propio. Destacaron cómo el Perú logró fusionar de manera única la cocina de la costa, la sierra y la selva, creando platos que sorprenden al mundo. También resaltaron la calidad excepcional de sus insumos, el talento de sus chefs y la forma en que la gastronomía peruana se ha convertido en una marca país sólida y respetada internacionalmente. Para ellos, este reconocimiento no sorprende a nadie. El Perú simplemente está ocupando el lugar que se ha ganado con trabajo y tradición. En el tercer puesto la cocina peruana, acá degustamos platos, Tano, ¿se acuerdan? Con Felicitas estuvimos degustando los platos peruanos y Sí. ocupa el tercer puesto. Sí. Muy bien en el puesto a nivel internacional. Impresionante. Es decir, que entre los Y 10 de hecho primeros la única puestos, americana es, por lo que veo, la de Perú, ¿no? Perú, nada más, mira, las demás. Pero la verdad es que me quedé sorprendida. Anda, sí. Muy bien en el puesto a nivel internacional. Impresionante. En el cuarto puesto la cocina portuguesa. Mira, sorprendida también porque no sabía que era tan buena la comida portuguesa, habría que probar, ¿no? En el quinto puesto la cocina española y por supuesto que su plato, ¿cuál es el mejor según esta categoría? La paella. La paella y la tortilla aparecen como Sí, la los tortilla principales. española es. En el sexto puesto la cocina japonesa, en el séptimo puesto la cocina turca, en el octavo puesto la cocina china, en el noveno puesto la cocina francesa y mira, en el puesto número 10 la cocina indonesa. ¿Quién diría, no? No aparece la Sí. cocina argentina, al menos entre los 10 puestos de los más elegidos en cuanto a los platos. Es decir, que entre los Y 10 de primeros hecho la única puestos, americana es, por lo que veo, la de Perú, ¿no? Perú, nada más, mira, las demás, pero la verdad es que me quedé sorprendida por la elección, ¿no? Si bien Claro. es bastante es muy variada, bueno, es un grupo de Chef. chef y de personas que se dedican a lo gastronómico, que lo que hacen es probar los principales platos de cada país y ahí los empiezan a rankear. Miren, no aparecemos entre los 10 primeros puestos, para mí. Lo que estamos viendo con todo este debate alrededor del tercer puesto del Perú en los premios Taste Atlas 2025 no es realmente una discusión gastronómica. La comida es solo la excusa. Lo que hay detrás es algo mucho más profundo: incomodidad, comparación y, en algunos casos, resentimiento. Porque cuando un país crece, se posiciona y empieza a ser reconocido a nivel mundial, siempre habrá quienes no lo soporten. El Perú no apareció de la nada. No despertó un día y dijo, vamos a ser potencia gastronómica.
Esto es el resultado de décadas de trabajo silencioso, de cocineros que empezaron desde abajo, de mercados populares, de recetas heredadas, de una biodiversidad única y de una cultura que aprendió a convertir la escasez en creatividad. Mientras otros discutían quién era el mejor, el Perú simplemente cocinaba, trabajaba y avanzaba. Por eso sorprende, o quizá no tanto, ver a ciertos sectores de la prensa mexicana minimizar el reconocimiento, decir que el Perú daña todo, que no merece el puesto, o que todo se debe a votos comprados. Ese discurso no es nuevo. Es el mismo que aparece cada vez que el Perú destaca en algo: gastronomía, economía, estabilidad monetaria o turismo. Cuando no se puede competir con resultados, se intenta desacreditar el sistema. Pero aquí hay un dato que no se puede ignorar. Taste Atlas no es un concurso improvisado, ni una encuesta de WhatsApp, ni una votación entre amigos. Se basa en cientos de miles de valoraciones reales de personas de todo el mundo, sobre platos concretos, sabores, técnicas y tradiciones. El Perú no quedó tercero por marketing, quedó tercero porque cuando la gente prueba su comida, vuelve a hablar de ella. Y mientras algunos atacan desde la frustración, otros países reaccionan con madurez. En Argentina, por ejemplo, los panelistas no se rasgaron las vestiduras. Reconocieron el mérito, el proceso y la identidad de la cocina peruana. En España, un chef salió a defender al Perú con una claridad brutal, diciendo lo que muchos piensan pero pocos se atreven a decir, que hay que aceptar cuando otro país está haciendo las cosas mejor, y que el orgullo malentendido no puede tapar la realidad. La gastronomía peruana no compite para humillar a nadie. No necesita decir que es mejor que la francesa, la mexicana o la italiana. Los platos hablan solos. Habla el ceviche, el lomo saltado, el ají de gallina, los anticuchos, el arroz chaufa, los chifas, la cocina Nikkei, la andina, la amazónica. Habla la diversidad. Habla la historia. Habla la técnica. Y quizá eso es lo que más incomoda, que el Perú no grita, pero avanza. No se impone, pero se impone. No se vende como potencia, pero actúa como una. Mientras algunos viven del recuerdo de lo que fueron, el Perú construye lo que es hoy. También hay que decir algo con claridad. No es culpa del Perú que otros países hayan quedado más abajo en el ranking. El ranking no castiga, ordena. Y si México quedó en el puesto 11, eso no le quita valor a su cocina, pero tampoco le da derecho a deslegitimar a quien quedó más arriba. La grandeza también está en saber reconocer cuando otro destaca. Este tercer puesto no es el techo del Perú, es una señal. Una señal de que cuando un país cree en su identidad, invierte en su talento y deja de imitar para empezar a valorar lo propio, los resultados llegan. Y llegan incluso cuando a otros no les gusta. Al final, este debate dice más de quienes atacan que del Perú. Porque el Perú no necesita defenderse con insultos. Se defiende con hechos, con platos y con reconocimiento mundial. Y eso, por más que moleste, ya no lo puede quitar nadie. Gracias por llegar hasta el final. Si este video te hizo pensar, te sorprendió o te sacó una sonrisa, no te vayas sin dejar tu like. Suscríbete y activa la campanita, porque lo mejor aún está por venir. Nos vemos en el próximo video.